Dicen que la fe es uno de los actos más preciados para la humanidad. Tener fe significa creer y tener la esperanza personal en la existencia de un ser superior. Si pides algo con fe verdadera, se te dará. Déjate llevar por la sensación, misterio auditivo. La Virgen de San Juan de los Lagos, su historia y su peregrinación. La Virgen de San Juan de los Lagos es la segunda Virgen más visitada, después de la Virgen de Guadalupe. Entre 8 y 9 millones de personas al año y unos 2 millones de peregrinos la visitan durante su fiesta, que se celebra el Día de la Candelaria, el 2 de febrero de cada año. La historia de la Virgen de San Juan de los Lagos viene desde el año 1530, cuando Fray Antonio Segovia dejó una pequeña imagen de la Inmaculada Concepción de María, hecha de caña por manos de indígenas del estado de Michoacán. Después de casi 100 años, en 1623, su primer gran milagro fue resucitar a una hija de unos cirqueros, los cuales iban de paso por San Juan de los Lagos, rumbo a Guadalajara. Se quedaron a descansar en San Juan y decidieron realizar varios espectáculos para la gente. Uno de estos espectáculos era el de la hija de ellos, que consistía en brincar en un trapecio sobre una cama con varios cuchillos. Ya comenzado el acto, la niña no equilibró bien y cayó sobre la cama repleta de cuchillos, matándola al instante. Después de lo sucedido, estaban velando a la niña. Llegó una indígena llamada Ana Lucía. Ella era esposa de Pedro Andrés, cuidador de la pequeña capilla. Ana, al ver el dolor de los padres de la niña, pidió que le llevaran la pequeña imagen de la Virgen, que ella le llamaba la Sigualpilli, que en español significa la Gran Señora. Así conocían los indígenas a la Virgen de San Juan. Ana decía que era milagrosa, que, en ocasiones y en el transcurso de la noche, la imagen cambiaba de lugar, de la sacristía al altar. Le trajeron la imagen, se la colocó en el pecho de la niña, la dejaron un momento a solas, y la niña regresó a la vida. Este fue el primer milagro de la Virgen de San Juan. Relatan que después del milagro, el padre de la niña pidió la imagen de la Virgen para llevarla a Guadalajara, a que la restauraran, ya que por el paso del tiempo estaba algo dañada. Dejaron que se la llevara. Encontró un lugar donde la pudieran reparar y al día siguiente pasó por ella. Le entregaron la imagen, la subió a su carreta y cuando regresó a pagar el trabajo, los que la habían reparado habían desaparecido. Regresó la imagen y platicó lo que le sucedió. Son muchas las historias que se han compartido a través del tiempo y la mayoría vienen de historias contadas de abuelos a hijos y así hasta nuestros días. Son miles los milagros y muchísimas las anécdotas de los peregrinos que van a visitar a la Virgen. Incluso, hay quien dice que en esas peregrinaciones van más muertos que vivos. Que, si alguien te pide ayuda, tengas precaución de que no sea algún espíritu, ya que van muchos espíritus que le hicieron una promesa a la Virgen por algún milagro realizado, y la petición que los une a esa promesa es tan fuerte que no pueden descansar. Dicen que cuando hagas una promesa con la Virgen, la pagues en vida, para que no vengas en espíritu a pagar esa deuda. Una de las tantas historias que se cuentan es la de El Costal. Eran las 12 de la noche, ya habían pasado 8 horas desde que había comenzado mi caminata. Desde la Y, en León, Guanajuato, rumbo a mi visita a la Virgen de San Juan. Decidí ir solo, ya que nadie me quiso acompañar. Llevaba mi mochila con una cobija, algunas botellas de agua, 2 tortas y mi linterna. Estaba dejando detrás de mí el cerro que le dicen la mesa, así le dicen, porque esa es la forma que tiene.
Mi objetivo era llegar a la Puerta del Llano, dormir un poco y al día siguiente comenzar temprano, para llegar en la tarde a San Juan. En eso estaba, cuando no me di cuenta que el camino estaba algo solo. Hay partes donde puedes encontrarte mucha gente y de repente hay tramos donde vas caminando tú solo. Y nada más ves las luces de las linternas de los demás peregrinos moverse por el cerro. Así me encontraba, tenía ya tiempo de no ver a nadie. Cuando con mi linterna pude ver a alguien delante de mí. No iba muy lejos. Así que apresuré el paso. Era un señor, ya de edad avanzada, con sombrero, camisa blanca y llevaba un costal cargando en su espalda. No llevaba linterna y eso me hizo caminar a un lado de él y saludarlo. Pensé que alguien como él, en esa oscuridad, se podría caer y pasarle algo. ¿Está algo oscuro por estos lugares?, le dije. El señor no levantó la mirada, solo hizo como un murmullo de sí. Le pregunté, ¿hasta dónde va a descansar? Y con su voz triste me dijo, hasta que llegué a ver a la Virgen. Le comencé a decir que yo iba a llegar a descansar en la Puerta del Llano. Que si quería, podíamos descansar ahí. Y en la mañana temprano, seguir nuestro camino. Que yo tenía pensado llegar a eso de las 2 de la tarde del día siguiente a San Juan. Seguimos caminando juntos sin platicar mucho, algunos peregrinos nos rebasaron y me decían buenas noches. Pero algo que notaba es que se me quedaban viendo, muy extrañados, pero seguían su camino. Llegamos a la Puerta del Llano, lugar que está muy cerca de la carretera, y nos sentamos. Yo pensé que iba a sacar alguna cobija de su costal, pero no, solamente lo puso a un lado de él. Yo al ver esto, le di mi cobija, le ofrecí una botella de agua y una de las tortas que traía. Las puse a un lado de su costal. Le hice el comentario de que siempre hay que venirse preparado para hacer la peregrinación. Se volteó y me dijo, no siempre la vida te da tiempo para prepararte. No supe qué decirle, me abroché bien mi chamarra. Como ya estaba algo cansado, me recosté en mi mochila y me quedé dormido. A la mañana siguiente, al despertarme, ya no estaba el señor. Solo estaba la cobija, la torta, la botella de agua y el costal que traía cargando el señor. Pensé que había ido al baño. Lo esperé un rato, pero nunca regresó. Como yo quería llegar temprano a San Juan, recogí mis cosas y pensé en dejarle ahí su costal por si regresaba. Pero dije, me lo voy a llevar, y si lo veo en el camino se lo doy, sirve que le ayudo un poco. Y así lo hice, me llevé su costal y comencé a caminar. Al principio, sentí que no llevaba nada, el señor en su costal, porque no pesaba mucho. Pero mientras más me fui acercando a San Juan, poco a poco, el costal comenzó a tener una pesadez, algo muy inusual. Llegó un momento que me faltaba muy poco para llegar a San Juan y ya no podía con el peso de este costal. 2 cuadras me llevé el costal, casi arrastrando. Y estando en la entrada principal, dejé el costal a un lado de la puerta. Entré y visité el santuario de la Virgen de San Juan. Vi a una de las personas que estaban cuidando el templo. Y le comenté lo que había sucedido la noche anterior y que yo tenía que regresarme a mi casa. Le pregunté que si por favor podría entregarle el costal al señor. Me vio con cara de asombro y lo llevé a donde había dejado el costal. Lo agarró, lo abrió. Y el costal estaba lleno de huesos. Me quedé sorprendido y me tomó un tiempo asimilarlo. Pero la persona del templo me aseguró que esto era algo muy normal para ellos. Que había muchas personas a las que les había sucedido. Que son espíritus de personas fallecidas que hacen la promesa de visitar a la Virgen. Y como su fe en vida fue tanta, que si los sorprende la muerte y no han cumplido su promesa, de muertos van y la cumplen. A muchos peregrinos les sucede que cuando llevan una manda, el camino se les hace muy pesado. Pero cuando llegan al templo, toda esa pesadez desaparece.
Incluso, que cuando pasan una manda de una persona a otra, es aún más pesado el camino. Esto se hace si alguna persona que realizó una promesa está enferma y no puede ir. Le dice la manda que tiene con la Virgen a uno de sus hijos o a algún familiar, para que éste lleve el mensaje y así saldar esa promesa. Y no tener que hacerlo en espíritu. Si tienes alguna historia que contar, déjamela en la barra de comentarios. Si ya te suscribiste, gracias, y si no lo has hecho, deberías hacerlo para que sigas escuchando los próximos relatos que subamos al canal. Misterio auditivo.